Y vamos a leer la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 40, verso 29 al verso 31. Y dice así la palabra del Señor. Ya lo tienen ahí. Si usted vino hoy cansado, vino angustiado, vino desesperado, esta es palabra para usted. Dice así la palabra del Señor. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, ¿qué dice? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Sí o no? Pero ahí dice, ¿quién puede correr? ¿Quién puede levantar alas? ¿Quién puede caminar y no puede cansarse? Únicamente los que esperan, dice, en Jehová. No todo mundo puede correr ni levantar alas, porque una persona que esté angustiada y no espere en el Señor no va a poder levantar las alas, no va a poder correr. ¿Por qué? Porque el desespero muchas veces lleva a la persona ¿a qué? A olvidarse del Señor. Y por eso dice, los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no ¿qué? Se fatigarán. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Precioso Espíritu Santo de Dios, habla, Señor, a nuestras vidas. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo. Ministra, Señor, tu palabra, porque lo necesitamos, Señor. Tu palabra es como el refrigerio, Señor, que cuando tenemos sed y tomamos agua, nuestra sed se sacia, Señor. Y tu palabra es lo mismo, Señor. Cuando venimos a ti con problemas, angustias, no importa cómo vengamos, tu palabra nos da paz, tu palabra nos da esperanza, tu palabra nos da descanso, tu palabra, Señor, nos alienta, tu palabra nos anima, Padre. Y creemos, Padre, en tu palabra que tú nos darás nuevas fuerzas, Señor. Y por ende dile, habla nuestro corazón. Y yo me escondo detrás de ti, Padre. No soy nadie, Señor. Padre, tú eres el pastor de esta congregación. Habla a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén. Hoy el Señor nos va a hablar sobre un tema que se llama un desafío a las alturas. Y créame que vamos a estar viendo de pronto una serie, unas charlas de un desafío a las alturas. ¿Un desafío a qué? A las alturas. La Biblia compara al ser humano con diferentes animales. Y una de las muchas y otras comparaciones que Dios nos hace o compara es con las águilas. ¿Con las qué? ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad ¿para qué? Para volar, para levantarnos. Por muchos años se ha considerado las águilas como símbolos y emblemas. ¿Emblemas de qué? De poder, de valor, de nobleza y de excelencia. El águila ha sido conocida con esos símbolos, con esos emblemas. ¿De qué? De poder, de valor, de nobleza y de excelencia. Cuando la Biblia menciona el águila, se está refiriendo al águila dorada. El águila dorada es una de las aves de todas las águilas que tiene mucha capacidad y puede volar, digámoslo así, y tiene una velocidad aproximadamente de 225 kilómetros por hora. ¿Usted se puede imaginar? ¿Por qué cree usted que dejó el águila como enseñanza en la Biblia? Porque el águila tiene mucho significado, mucha enseñanza. Y la capacidad del águila para poder volar
supera a las demás águilas en la velocidad de unos 225 kilómetros por hora. ¿Usted se imagina la velocidad del águila? Es muchísima. Y en la Biblia encontramos con mucha frecuencia que Dios emplea la figura del águila para referirse a sí mismo. O sea, Él se refiere a sí mismo o se compara como una águila. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. ¿Por qué hace un águila? ¿Por qué se compara a Dios a sí mismo con el águila? Porque Él cuida, Él protege y Él provee. Amén. Y vamos a ver unos textos despacio para que usted se dé cuenta cómo Dios se refleja a sí mismo o se compara como una águila. O sea, Él muestra que Él como un águila toma a su pueblo, a sus hijos, y los pone bajo sus alas. Dice, por eso hay un texto: debajo de tus alas estaremos ¿qué? Seguros. Está hablando de que Dios se compara como el águila. Y vamos a mirar unos textos, por favor. Vaya al libro de Deuteronomio. Es el quinto libro del Pentateuco. Es el quinto libro. Tranquilos. Deuteronomio capítulo 32. Y busque ahí con tranquilidad. Lo importante es que leamos la palabra y entendamos de por qué Dios muchas veces compara al hombre con muchos animales que están en la Biblia. Compara al hombre como el búfalo también. Dice, tendrás fuerzas que tomarás fuerzas como el búfalo, dice. También como compara al hombre. También se acuerda que el Señor comparó al Señor Jesucristo como un cordero. Y eso era algo de lo que Dios hace. Amén. Mire lo que dice Éxodo 32. Deuteronomio, 32, verso 11. Deuteronomio capítulo 32, verso 11, por favor. Dice así: como el águila que exista su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende que sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. Mire lo que dice Éxodos. Vuelva hacia allá atrás, por favor. Ahí atrásito, el segundo libro, por favor. Éxodos capítulo 19, verso 4. Dice así la palabra del Señor: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí, dice. ¿Cómo hizo el Señor? Sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto y los tomó como las águilas toman, dice. Y nos tomó. Entonces míreme lo que hace el Señor. Ahora sí vamos al libro de Salmos, por favor. Vaya al libro de Salmos. Busque el libro de Salmos capítulo 17, por favor. Dice la bendita palabra así, Salmos 17, verso 8, dice así: guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de ¿qué? De tus alas. Está el mismo Señor refiriéndose a sí mismo como una ¿qué? Águila. Salmos capítulo 36. Mire lo que dice el Señor. Verso 7. Dice así la palabra del Señor: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de ¿qué? De tus alas. Mire lo lindo. ¿Usted sabía que Dios se compara como el águila? Bajo la sombra de ¿qué? De tus alas, dice. Vamos a Salmos capítulo 57, verso 1. Dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí,
porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué hermoso, ¿sí o no? Qué hermoso. Y Salmos 91, un texto conocido de muchas personas, dice así el Salmo 91, verso 4. Búsquelo tranquilo. Dice así la palabra del Señor: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguros. Escudo y adarga es su verdad. ¿Con qué me cubrirá el Señor? Con sus plumas. O sea, Él se compara como el águila. O sea, como cuando usted abraza a sus niños, a sus hijos, los está abrazando con sus alas. Sus brazos representarían sus alas. Y ahí están los hijos, están seguros. Cuando usted abraza al cónyuge, lo está abrazando ¿con qué? Con los brazos, pero está seguro. ¿Sí o no? Y eso es lo que hace el Señor. Y hoy vamos a ver sobre el volar sobre las alturas. Y vamos a hablar de una especie, un ave que se llama el águila. Amén. ¿Que se llama qué? El águila. Primero, vamos a ver el nido del águila. El nido del águila. La águila hace su nido en la copa de los árboles más altos, donde al ser humano le sea imposible alcanzar. Lo hace su nido aún en las rocas más altas. Pero algo que me impacta, en ese nido lo comparte con su pareja de por vida. El nido que el águila hace no es mirar si funciona o no funciona. El nido que el águila hace es para compartir su estadía con su esposo o su esposa hasta que la muerte los separe. Y cuando nosotros nos damos cuenta, vemos el águila que hace su nido. Las águilas son ¿qué? Monógamas. ¿Qué es esa palabra monógamas? Que son fieles 100%. O sea, en otras palabras, el águila o el aguilucho no tiene ojos para otra persona. No es como el gallo o como la gallina. El gallo tiene ojos para muchas gallinas. Y la gallina igualmente tiene ojos para muchos gallos. Ellos no son monógamas. Pero las águilas sí lo son. También encontramos otra especie, los pingüinos. Los pingüinos también son así, fieles. También están los delfines, las orcas, los castores, las nutrias. Ellos son monógamas y son tan fieles a su pareja que ellos, para llegar a vivir con ellos, es el uno al otro. Si el uno de ellos muriere, créame que es tanto el amor del que queda que prefiere morir por amor a su pareja. Mire ese amor tan lindo, ese nido que el águila levanta. Pero hay algo que entender, que el águila se casa de por vida. No hay ojos para nadie más. No es como la gallina o como el gallo. Pero ahí dentro de ese nido, el papá águila y el papá y la mamá águila tienen que cumplir unos requisitos en ese nido, en ese hogar. ¿Y cuáles son? De que dentro de ese hogar van a tener, como toda pareja, van a tener sus hijos, sus aguiluchos. ¿Y qué hace el papá águila y la mamá águila? En ese hogar tienen que tener el cuidado. Tiene que haber protección para sus hijos, el cuidado para sus hijos, y tienen que alimentar a sus hijos. Eso es lo que hacen en ese hogar. ¿Qué hace el papá? El papá águila, ¿qué hace?
tiene que tener cuidado por sus hijos, protección por sus hijos y alimentar sus hijos. O sea, en otras cosas, en otras palabras, el aguilucho tiene que tomar la responsabilidad de proveer para su casa. No es el águila, es el aguilucho. El aguilucho trabaja y trae el alimento a su casa para su esposa y sus hijos. Y el águila se encarga de mantener su hogar y mantener el cuidado ¿de quién? De sus hijos. En el caso nuestro, ¿cómo sería? Lo mismo. El águila pertenece ¿a dónde? A las alturas. Le gusta volar en lo más alto. Le gusta vivir en lo más alto. La altura es la delicia para el águila. El águila no le gusta estar abajo. Le gusta estar en las alturas. La delicia de ella es las alturas. Desde las alturas dice que ve su presa a kilómetros. A kilómetros. Tiene una visión, tiene dos visiones el águila. Más adelante te estaré predicando sobre la visión del águila. Pero cuando nosotros miramos, dice que le gusta ¿qué? La delicia son ¿qué? Las alturas. Y un creyente águila debe estar puesta su mirada en las alturas. El creyente águila no ama al mundo. El creyente águila no se deja contagiar por las cosas del mundo, sino que está muerto al mundo. Ese es el creyente águila. El creyente gallina siempre va a amar las cosas del mundo. Siempre va a querer compartir lo del mundo. Pero nosotros como creyentes águilas tenemos que aprender a vivir y a depender y poner nuestra mirada en aquella roca que es ¿quién? Cristo. Y cuando tú pones la mirada en las cosas de arriba, créeme que viene la respuesta de parte de Dios. El creyente águila, míreme, la palabra dice: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? De él. Como diciendo, ellos tendrán que vivir en el mundo, pero no participarán del mundo. No compartirán lo que el mundo hace. Y para esta época que ya entra en diciembre, muchos creyentes águilas se vuelven creyentes gallinas, porque les gusta compartir lo del mundo. Entonces se toman sus cervezas, bailan, que porque están en la época de Navidad, y bailan ahí y se les olvida y vuelven en enero a ser creyentes. No, el creyente águila está muerto al mundo. El mundo y sus deseos pasan, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. El creyente águila está muerto al mundo. El mundo no le llama la atención. Pero cuando un creyente águila permanece en Dios, el creyente águila siempre busca las cosas de arriba. Vamos a la palabra Colosenses, por favor. Ve al libro de Colosenses y vamos a mirar. Está enseguida de Filipenses, Colosenses. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. El creyente águila, ¿dónde debe su mirada? ¿En las cosas de qué? De arriba, no en las cosas de abajo. El creyente águila no se contagia con el mundo. El creyente águila evita estar contagiado con las cosas del mundo. Colosenses capítulo 3, verso 1 del 1 al 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? Buscad ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, o sea, en las cosas terrenales. Porque habéis ¿qué? Muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo y en Cristo, dice. ¿Se da cuenta? O sea, el cristiano águila solo permanece puesto su mirada arriba, vive para Cristo, su delicia es Cristo y vive en las alturas con Cristo. Ese es el creyente águila, que permanece ¿en dónde?
las alturas. En las alturas. Entonces, mírame lo que hace el águila. El nido lo construye ¿para quién? Para su esposa y sus hijos. Y vive en las alturas. Su delicia es las alturas. Ama la presencia, ama la palabra. Este es un creyente que águila, que ama la palabra, que ama la oración, que ama el ayuno. Ese es un creyente águila, porque ama más lo de arriba que lo terrenal. Segunda cosa que hace el águila. El águila hace su nido permanente. 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 No es que venga, probemos si esto funciona o no funciona, y usted por su lado y yo por mi lado. El nido que el águila hace es que permanente. ¿Por qué? Porque el águila es que monógama, o sea, es fiel 100%. Y durante toda su vida el águila ha trabajado en su nido, cuida su nido, protege su nido. Pero hay algo que me impacta de ello. Dice que ahí dentro de eso enseñan y tienen la responsabilidad. Yo siempre he dicho esto: la responsabilidad del águila y el aguilucho es enseñar a sus hijos. Y hoy en día se ven cosas que el hombre se zafa de la responsabilidad de ayudar a educar a sus hijos. Y le deja toda la carga a la mujer en la educación de sus hijos. Cuando en el hogar, cuando se construye, el hogar es permanente, y ahí en ese hogar van a crecer unos hijos, van a crecer el aguilucho. Y ¿sabe qué hace papá águila? Cuando ve que el aguilucho, porque el ver nacer un aguilucho es feíto. Ese aguilucho es muy feíto cuando nace. Pero míreme acá. Dice que cuando el aguilucho va empezando a crecer, mientras está en el nido, el trabajo del aguilucho es acostarse y comer. Papá águila va y busca y trae el alimento, y el aguilucho hace esto: duerme. Y muchos creyentes hay aguiluchos que dependen de la oración de otros. Vamos al culto y no, tengo pereza, estoy cansado. ¿Y qué hace papá águila y mamá águila? Cogen el aguilucho cuando ya ve que tiene un tiempo avanzado, lo toma papá águila de sus plumitas y lo lleva a la parte alta y lo suelta. Y el aguilucho empieza a aletear y como diciendo: me voy a matar, me voy a morir, me voy a esto. Y cuando va llegando ya cerca al piso, papá aguilucho vuelve, lo toma y lo levanta. Y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta que el aguilucho llega a depender de sí mismo, a depender por sí solo. Y en ese proceso de que lo levanta y lo coge y lo vuelve y lo bota, él está aprendiendo algo que se llama madurez. La madurez. Y nosotros como creyentes águilas a veces empezamos como los aguiluchos. Pero cada día que pasa en la vida espiritual, nosotros tenemos que aprender que las pruebas, las circunstancias, los desiertos son buenos, porque a través de ellos aprendemos a crecer en nuestra fe. Y aprendemos a depender ¿en quién? En Dios. Cuando yo paso una prueba, y eso mismo hace Dios con nosotros. A veces Dios permite las pruebas, a veces Dios permite las dificultades. ¿Y qué está haciendo Dios? Enseñándote a volar por sí mismo, para que aprendas a tener dependencia. Y eso es lo que hace Dios en medio de las circunstancias. Y muchas veces nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, a veces flaqueamos, nos apartamos, nos alejamos de Dios. Otros le echan la culpa a Dios porque no ven las cosas como ellos quieren. Pero no, el proceso de papá águila y el proceso de mamá águila es enseñarle a sus aguiluchos a que emprendan a volar y a depender por sí solos. ¿Por qué?
Porque lo que Dios permite en nosotros, ¿sabes qué hace con las pruebas? Ve a Santiago, ahí adelantico, ve a Santiago ahí adelante nomás. Unas hojitas adelante, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Verso 2 dice así la bendita palabra. Ahí adelantico donde estabas de Colosenses, allá adelante. Dice así, mírame. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis ¿qué? En diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa ¿qué? Alguna. ¿Qué produce una prueba? ¿Qué produce? Paciencia. ¿Qué más produce una prueba? Fe. En el desierto es donde tu paciencia es probada. En el desierto es donde tu fe se prueba si realmente tú dependes de Dios realmente. Y Dios tiene que permitir estas pruebas en nuestra vida para poder enseñarnos a volar y a depender y a madurar en nuestra fe. Nuestra fe tiene que madurar. ¿Qué dice Primera de Pedro? Allá adelantico. Primera de Pedro, allá adelante, unas hojas más adelante, por favor. Primer libro de Pedro, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. Verso 6 y verso 7. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser ¿qué? Afligidos en diversas ¿qué? Pruebas. ¿Pero qué? Para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, pero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? El Señor Jesucristo. Las pruebas me maduran, las pruebas me hacen crecer, las pruebas me llevan a tener paciencia, las pruebas me llevan a tener dependencia de Dios. Si no hay pruebas, ¿cómo se va a saber qué clase de cristiano eres tú? El verdadero cristiano no se conoce en la iglesia. El verdadero cristiano no se conoce levantando las manos y cantando himnos. El verdadero cristiano no se conoce cuando todo está bien. El verdadero cristiano se conoce, el cristiano águila se conoce en los desiertos, en las pruebas, cuando usted ya no puede más. Entonces entra la fuerza de Dios y el poder de Dios. Ahí es donde se conoce el verdadero cristiano. Entonces usted dice: yo soy cristiano, voy domingo a domingo a la iglesia. Amén. Es un deber de como iglesia ¿qué? Congregarnos. Pero donde se hace el examen si realmente es un verdadero cristiano es en medio de las pruebas. Ahí es donde se prueba la iglesia de Dios. Y créame que para ir al cielo no es venir cada 8 no estar sentados. Para ir al cielo significa que tengo que pasar por pruebas y aprender a depender totalmente ¿de quién? De Dios. Ese es el verdadero creyente. Águila. Amén. El águila, hay algo que me impacta. Nunca, ahí en el nido que hace permanente, nunca se cansa y siempre está en su nido renovándolo. Año tras año renueva el nido el águila. Le pone palos, le pone cartones, le pone trapos. ¿Qué más hace? Le pone ropa. Algo hace nuevo. Y cada año está renovando su nido. ¿A dónde vamos con esto? El creyente águila siempre tiene que estar renovando su vida día a día en la presencia del Señor. Y cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor, nos damos cuenta que lo viejo está saliendo y está llenándose de lo espiritual. Pero si nosotros no estamos renovando lo viejo, sacando lo viejo para poder traer algo nuevo, eso es algo muy hermoso. Es como cuando usted
va a renovar o llega a un apartamento nuevo, ¿qué hace? Dice apartamento nuevo, casa nueva, todo nuevo. Muebles viejos no entran acá, dice. Y usted empieza a renovar. Y cuando usted ve ese apartamento nuevo y ve todo renovado, ¿cómo se ve? Se ve bonito, ¿sí o no? Así mismo es cuando tú eres un creyente águila. No te conformas cada día, sino que cada día vas renovando tu vida espiritual. Ya hay que renovar. Míreme un texto, vaya a Romanos capítulo 12, por favor. Ahora sí, vuélvase ahí atrás. Está enseguida el libro de Hechos, por favor. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice así, verso 1 y 2. Mira el creyente águila lo que hace. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. El creyente águila vive en una constante renovación en su vida. Entre más busca de Dios, más lleno va a ser, y lo que no sirve va a salir. Todo lo que está dentro malo, a la medida que va buscando la renovación del Señor, tú te vas llenando de Él. Te pareces más al Señor. Ya no hablas como un impío, vas a hablar como una persona renovada tu mente. Ya no piensa como un fracasado, ya no piensa como una fracasada, ya no dice esto no tiene respuesta, no tiene salida. No, sino que en la palabra de Dios te dice renovaos vuestra mente. Y empieza usted a ver cómo va sus hijos. No, ellos no cambian, no tienen salida. Claro que no cambian porque tu mentalidad nunca ha sido renovada para creer que Dios puede cambiar al que Él quiera. Es creerle a Dios, es renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Hay gente que tiene solo pensamientos de fracaso. No puedo y no puedo, esto no se da. Si yo meto aquí la cabeza me dan. He sido tan de malas, donde me meta me dan. ¿Y qué dice la palabra? Renovaos vuestra mente. ¿Cómo se renueva la mente? Con la palabra, con la oración, con el ayuno. Cuando tú lees palabra, estás renovando tu mente. Y esa mente que estaba llena de cosas que no traen edificación, a lo que tú te metes a la palabra, tu mente va a ser lavada por la palabra. Entonces ya no vas a pensar como un fracasado, como fracasada. Yo no te estoy hablando del positivismo. Te estoy hablando es de que tu mente se renueva, tu espíritu se renueva cuando tú vives postrado y buscando la presencia de Dios. Amén. Porque si yo le digo del positivismo, no, el pastor dijo que yo soy un conquistador, yo soy un próspero. No, es que ya Dios te dio la victoria en la cruz. Tú no necesitas decir yo soy un próspero, yo soy un conquistador. No, renueva lo que está dentro de ti. Y cuando tú renuevas lo que está dentro de ti, dice la Biblia que tú ya eres rico porque tienes a Cristo en tu corazón. ¿Sí o no? ¿Y qué hace el hombre hoy en día? Busca finanzas y finanzas y finanzas, y por dentro está más pobre que un miserable. Lo que yo tengo que hacer es llenarme, renovar mi vida a diario con la palabra del Señor, con la oración, con el ayuno. Eso me lleva a limpiar lo que no sirve dentro de mí. Eso es renovar. Ahorita usted no va a decir, no, el pastor dijo que hay que renovarla. Pues si Dios te provee para renovar la casa, pues métele muebles. Y si no, espera que Dios te bendiga y te prospere para que puedas comprarlos. Amén. El creyente águila se aparta del mundo y de personas que no le convienen. El creyente águila, ¿qué?
se aparta del mundo y de las personas que no le convienen, o sea, esas personas que son mala influencia, usted tiene que ir apartándose de eso. ¿Por qué? Porque el creyente águila solo busca las cosas de arriba y no las cosas de abajo. Ya lo vimos lo que decía la palabra en Colosenses. Tercero, esto es lo que más me gusta del águila. Vuelva a Isaías, por favor. Tercero, el proceso del águila. Qué hermoso. Y aquí vamos a ver cuántos creyentes águilas hay. El proceso del águila. Mire lo que dice Isaías 40:31. Léelo desde el 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién da fuerzas? El Señor. ¿Quién es el que te da sabiduría? El Señor. ¿Quién es el que te guía? El Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan, dice. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, ojo esa palabra esperan. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. El águila dorada, el promedio de vida del águila dorada son 70 años. 70 años. Cuando el águila llega a la mitad de su vida, digámoslo así, a los 40 años, el águila tiene que tomar una determinación absoluta en su vida. Y ahí es cuando realmente entra. Si el águila quiere vivir 30 años más, tiene que tomar una decisión difícil en su vida. ¿Por qué? Porque a los 40 años el águila, hoy cumple 40 años, ella tiene que tomar la decisión de volar a la roca más alta, a la parte más alta, porque entra en un proceso. Entra en un proceso duro de 150 días, que son 5 meses. Y entra ahí en ese proceso. ¿Por qué? Porque resulta que el águila, el pico se le encorva, o sea, se vuelve así, y eso ya no le va a permitir cazar. Las uñas se vuelven débiles, insensibles para poder sostener la presa, y las plumas o sus alas se vuelven demasiado pesadas. Entonces el águila a los 40 años tiene que tomar una determinación en su vida, o tiene de dos alternativas que tiene el águila. Una, enfrentar el doloroso proceso que es de 150 días la renovación, o dos, morirse. Qué tremendo, ¿sí o no? Y viene un proceso duro y sube allá, y lo que ella empieza a hacer, qué duro es ese proceso, saber que a los 40 años ella, entonces, ¿qué hace el águila? Que tiene que entrar al rejuvenecimiento, a la renovación. Y cuando llega ya a la parte alta, ella en esa roca empieza a coger su pico y empieza a golpearle contra el piso hasta que su pico cae. Eso no va a ser así que llegó y de una, no, eso tiene un tiempo, un proceso. Y eso es doloroso. Usted se imagina, es como decirle a usted, hermano, usted tiene que hacer algo para que le salga, eso tiene que coger usted y sacarlo. El águila empieza a golpear su pico día tras día, noche tras noche. Y cuando ella bota ese pico, espera el proceso de que vuelve a nacer un nuevo pico. Y cuando el nuevo pico, entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a tomar sus uñas y empieza a sacarla una a una, el proceso. Arrancarse sus uñas, porque las uñas son débiles, son frágiles, no pueden ayudarle para la caza. Entonces ella empieza
a sacarse eso. Después de que haya hecho eso con sus uñas, empieza el proceso de su plumaje, pluma a pluma. ¿Y sabes qué me impacta? Dice la Biblia en Isaías que el rostro de Cristo era tan hermoso, es hermoso él, que cuando lo cogieron los fariseos, dice en Isaías, dice, y sobre el Señor mecieron su barba. No es que fueron y compraron una máquina y lo afectaron, sino que yo me imagino, creo yo, que con un corta uñas le arrancaban su barba, le meciaban una a una. Y eso es lo que el águila hizo. ¿Sacar qué? Sus alas. Ese proceso del águila dura 150 días. Yo me pregunto, ¿dónde estaremos los creyentes águilas? Que muchos creyentes dentro del proceso abandonan al Señor. Muchos dentro del proceso se apartan del Señor. En el proceso es cuando le dan la espalda al Señor, cuando debe ser lo contrario. En medio del proceso, por más doloroso que sea, dice la Biblia, los que esperan el Señor. ¿Y el águila en qué esperaba? En el Señor. Yo me imagino que el proceso del águila fue tan duro, pero tenía dos alternativas. Dijo, me quedan 30 años de vida o muero en este momento. Pero el águila tomó la segunda alternativa. Dijo, yo no me quedo en el proceso. El proceso no me va a lastimar. El proceso lo voy a ver como que viene algo mejor para mi vida, dijo el águila. Entonces, cuando tú miras la prueba como algo mejor, como una salida, como una bendición de parte de Dios, el proceso se te hará más fácil a ti en tu vida. Eso fue lo que hizo el águila. Pero sabe también, después de haber permanecido los 150 días, ella tenía una esperanza. Yo pregunto esto. Pocos días después le comienzan a hacer sus alas, a crecerle sus nuevas plumas, le crece su pico. A pesar del momento drástico, como el momento duro que la águila vivió, ella tenía una esperanza. ¿Cuál sería esa esperanza? De que volvería vuelta a cazar, de que volvería vuelta a estar en las alturas, de que volvería vuelta a deleitarse lo que a ella le gustaba hacer, estar en las alturas. Si hubiéramos podido preguntarle en ese instante al águila, ¿qué cree que nos hubiera respondido? Yo creo que lo primero que ella hubiera respondido era quejándose del dolor por la causa de ese proceso y del hambre de no poder comer. Del dolor, no solamente el hambre, había que soledad, porque ahí no estaba el aguilucho. En el proceso entra solo, pero el aguilucho, yo me imagino que estaría ahí intercediendo. El creyente águila, cuando la esposa o el esposo entra en un proceso, ¿qué hace? El creyente águila respalda en oración. Si nosotros le hubiéramos preguntado o se le preguntase, ella hubiera contestado quejándose del dolor, del hambre y del proceso tan fuerte que tiene que vivir 150 días. Lo curioso es que el águila sabe que al culminar este proceso recuperará su vida. El cristiano águila sabe que cuando pasa un proceso, al final de la prueba, algo nuevo se avecina. Y sabe que algo nuevo tiene Dios para él. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes águilas. No echarnos a morir en medio de la prueba, sino que exaltar el nombre de Dios. Y Él sabe cuándo nos saca de ese desierto. ¿Que hay una esperanza? Claro. ¿Hay una esperanza de que saldremos del desierto? Sí. ¿Hay una esperanza de que Dios venga por su iglesia? Sí. ¿Hay una esperanza de que el dolor se acabe? Sí. ¿La tristeza, la pobreza, hay una esperanza de que un día se acabe? Sí. Solamente esperando
en Cristo. En Cristo. No hay más que hacer. Dios diseñó el sufrimiento para regenerar al águila. Dios lo diseñó. Y con nosotros es igual. Pero ¿sabe qué me impacta? Muchas personas pensamos que empezamos a ver el proceso como un dolor, como un sufrimiento y como destructivo. Entonces la persona pasa por el proceso, ya no ve el proceso o el desierto como que algo bueno viene de parte de Dios, sino que empezamos a verlo como un sufrimiento, como un dolor y como algo destructivo. Y no podemos verlo como algo que trae fortalecimiento y trae bendición de parte de Dios. Cuando usted renueva su mente, entiende que todo proceso y toda circunstancia es de parte de Dios, porque Dios quiere algo en mi vida, y es enseñarme a depender y a esperar en Él. Por eso les dije, tenga en cuenta esa palabra. Esperar en Él no es fácil. Depender de Él no es fácil. Pero tenemos dos alternativas: dependemos de Él, esperamos en Él, o permitimos que el diablo acabe con nosotros. Y muchas personas se apartan, le dan la victoria al enemigo. El enemigo los destruye, el enemigo acaba. ¿Qué quiere Satanás? Satanás quiere que tú sufras, y su objetivo es destruirte. ¿Cuál es el objetivo del ladrón, de Satanás? ¿Qué dice Juan 10:10? El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. El objetivo del enemigo es siempre destruir vidas, destruir emociones, destruir hogares y destruir naciones, aún países. Ese es el objetivo del enemigo. Pero cuando tú crees en la promesa de Dios, te esperas firme en el Señor. Dice Isaías 40:31. Volvámosla a leer, por favor. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay algo que me impacta. Los que esperan, para muchos de nosotros, esperar, o para muchas personas, esperar significa esto para muchos: decepción, desilusión o pérdida. Esperar en el Señor se requiere de abundante fe. Y créame, hermano, que esperar en el Señor no es fácil, pero tampoco es imposible. Cuando tú esperas en el Señor, en medio del dolor, dice que vienen nuevas fuerzas. Levantarás águilas. El que esté pasando por un desierto, llámese como se llame, no importa, espera en el Señor. No te desalientes, no te desanimes, no te preocupes. Descansa en Dios y Él hará lo que para ti es imposible. Él lo hará posible. Hay que esperar en Él. Y esperar en Dios siempre es bueno, porque esperamos en Él y la victoria viene de Él. Pero si yo me canso o veo el esperar como una decisión, desilusión, o yo lo veo como un castigo, créame que eso no va a pasar nada. Esperar en Dios. ¿Cuánta gente le quiere ayudar a Dios? Si tus hijos no son convertidos, ¿qué tienes que hacer tú? Hay muchos que quieren agradar al hombre y creen que agradándole al hombre, llevándole la idea al hombre, creen que lo van a ganar. Están equivocados. Lo que puede cambiar tu esposa, tu esposo, no es lo que tú hagas por él, no es lo que tú quieras agradarle a él o hacer lo que él quiere. Lo que puede cambiar a tu cónyuge o a tus hijos es esperar en el Señor y someterte a Dios. Y cuando tú te sometes a Dios, entonces vienen nuevas fuerzas para ti. Te rejuveneces,
No importa, no importa cómo esté el ambiente en tu casa, solo espera en el Señor y el Señor hará. Cuando uno quiere ayudarle a Dios, es difícil. Dios no necesita amuletos, Dios necesita hijos obedientes. Dios no necesita que usted le esté ayudando, Él necesita que usted confíe en las promesas que Él le dio a usted. Él necesita que usted y yo confiemos en las promesas. Mire, yo conocí una persona que por agradarle tanto al esposo, el esposo no era cristiano. Tiene que ser uno sabio, claro que sí. Pero el esposo le decía: ay no, hoy no vaya a la iglesia porque yo me siento solo. No, se quedaban. Un domingo la dejaba ir a la iglesia y el otro domingo le decía: ay no, no vamos, vámonos a tal parte, y se iban. Y la mujer fue descuidando la presencia de Dios y dándole lugar al hombre. Créame que al final de unos años el hombre la abandonó y se fue con otra, y ella perdió a su Señor. ¿Qué tiene que hacer usted, mujer o varón, si ese es tu caso? O familia, si ese es tu caso en tus hijos. Espera en el Señor. Agrada a Dios primeramente sobre todas las cosas. No estoy diciendo que no compartas con tu cónyuge, sí, pero el tiempo que debes de pasarlo en el Señor es más que con tu cónyuge. ¿Has ayunado por él? ¿Has orado por él? ¿Has pagado un precio por él? O muchos creen que por estar haciendo lo que él quiere van a cambiar esa vida. Nunca lo harás, porque la Biblia dice: apartados de mí, nada podréis hacer. Y es vivir en la presencia del Señor. ¿Usted quiere ganar a su esposo? Sométase a Dios. ¿Usted quiere ganar a su esposa para Cristo? Sométase a Dios. ¿Usted quiere ganar a sus hijos para Cristo? Sométase a Dios. ¿Que no es fácil? No es fácil, porque tenemos que pasar y tomar una determinación: si agradar a los hombres o agradar a Dios. Pero a dos no se puede, ¿qué? Servir, dice, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque amarás al uno y aborrecerás al otro. O el amor del uno te hará perder el amor de Dios. Es difícil, pero es la verdad. En la palabra encontramos promesas que Josué dijo, 24:15. Búsquelo. Mire lo que dijo Josué. Porque el pueblo de Israel estaba entre dos pensamientos. No habían renovado su mente, no habían renovado su corazón. Mire lo que dice la palabra del Señor. El libro de Josué, capítulo 24. Mire lo que dice el capítulo 24, verso 15. ¿Por qué les digo esto? El pueblo de Israel estaba entre dos pensamientos. Un día servían a Dios y otro día al hombre. Un día se consagraban a Dios y otro día a Baal. Y Josué tuvo que llamarlos y decirles: vengan. Así como ustedes van mal. Ustedes tienen que entender y tomar una determinación, así como el águila lo tomó. Y mire lo que dice el verso 15, 24:15. Y si mal os parece servir a quién, ¿qué dice ahí? ¿Qué les dice? Escogeos hoy, dice, ¿a quién serviréis? Si a los ídolos, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dice Josué? Pero yo, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es servir. Hay un mandamiento. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Dígalo, ¿cuál es el primer mandamiento?
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con todo tu alma. Mire, Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que tenemos que hacer nosotros es amar a Dios con nuestro corazón por encima de muchas cosas. Aún podemos amar a Dios y darle el primer lugar a Dios. Es posible por encima de nuestra familia. Si usted escoge su familia antes que Dios, ya perdió. Pero si usted escoge a Dios antes que su familia, Dios trabaja en tu familia. Es que uno a veces no entiende. Hermano, muchas veces, mire, hay personas que cogen 2, 3 trabajos creyendo salir de la escasez y dejan de buscar a Dios. Lo que primero dice el Señor, que dice en Mateo 6:33. Vaya, mire lo que dice Mateo 6. Es bonito leerlo. Mateo 6. ¿Qué dice Mateo 6:32? Dice 31, leámoslo así. No os afanéis pues diciendo vosotros qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los creyentes gallinas, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad de todas estas cosas. Mire lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios. Primero, o sea, uno. ¿Buscar a quién? A Dios. Dios primero, antes que mis hijos, antes que mis finanzas, antes que mi cónyuge, antes que mi casa, antes que todo, es Dios primero. Y después vendrán ¿qué? ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué se afana uno? Míreme, muchas veces nosotros podemos estar perdiendo empresas. Se han ido al quiebre porque han sacado a Dios de sus vidas. Hogares se han perdido porque han sacado a Dios de sus hogares. Hermano, el seguir a Cristo es tomar una determinación. Y en medio del Señor hay un proceso. Y el proceso es doloroso. De pronto tú dices, bueno, yo estoy bien en mi casa, pero hay cosas que renunciar, hay cosas que morir. Tenemos que tomar determinaciones. Si ves que algo te impide agradar a Dios, corta con ello, muere a ello. Si ves que algo te lastima para avanzar, apártate de ello. Pero dele el primer lugar a Dios. ¿A quién debo darle el primer lugar? A Dios. Cierre sus ojos, por favor. Él lo dio todo por amor. Él tuvo que tomar la determinación. ¿Quién? Dios. Dios tomó la determinación de dar a su Hijo para salvarte a ti y a mí. Cierra tus ojitos y adórale. Dile: Espíritu Santo, ¿cómo no amarte? Señor, dile: a veces no había entendido, Señor, por el proceso que tú quieres pasarme, Señor. A veces hay momentos, procesos duros, Señor, que a veces yo no los espero en la vida, Señor. Pero ahí en esos procesos es donde yo tengo que aprender a tomar una determinación, Señor, de esperar en ti. Dile: Espíritu Santo, hoy te entrego, Señor, esta situación. Hoy te entrego este problema, Señor. Dile: hoy te entrego esta dificultad, Señor. Y vamos, mujer, entrega a tu esposo al Señor. Entrega a tu esposo, entrega a tu esposa. Si tienes cónyuge, entrégalo. Dile: Señor, yo lo entrego a ti, Señor. Tú eres el único que puede cambiar la mente de él o de ella, Señor. Y te pido, Señor, que me ayudes, Padre, a ser sabia o sabio y darte el primer lugar a ti que te mereces, Padre.
Señor, si yo te doy el primer lugar de mi vida en todo a ti, Señor, tú me darás la victoria en todo, Señor. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos por aquellas personas que están enfermas, creyendo en tu palabra, lo que dice Isaías 53, que tú te llevaste el dolor, te llevaste la enfermedad, te llevaste, Señor, toda dolencia, y por cuyas llagas hemos sido curados, Padre. Yo creo en tu palabra, dile. Yo me aferro a tus promesas, porque he esperado en ti y en ti seguiré esperando, porque tú eres mi hacedor, Señor. Padre bendito, dile gracias. Vamos varón, vamos mujer, entrega tu hogar al Señor, entrega ese cónyuge al Señor. Dile: a ti lo entrego, Señor. Y Padre, ayúdame, Señor, a permanecer en ti y a darte el primer lugar a ti, Señor. Gracias te doy, mi Rey, en el nombre de Jesús. Si tienes negocio, entrégale ese negocio al Señor. Dile: por más que yo haga, Padre, en mis fuerzas no voy a hacer nada. Pero si tú eres el que tiene control de ese lugar, de ese negocio, Señor, tú me darás la victoria, porque yo te doy el primer lugar a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso al Rey, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.